Dios lo bendiga en este nuevo día. Es una bendición el continuar compartiendo la palabra del Señor. Cada día o interdiariamente estamos compartiendo la palabra de Dios para poder aclarar. Estos devocionales solamente son reflexiones cortas, tomando algunos puntos muy importantes de la palabra del Señor para poder reflexionar. No es una predicación. Por eso es muy importante asistir a las iglesias para poder escuchar un sermón completo de la palabra del Señor. Dejemos que los pastores ahí compartan la palabra del Señor en un discurso muy completo. Lo que yo estoy compartiendo solamente son reflexiones cortas para poder reflexionar a través de la palabra del Señor. Dicho sea de paso y aclarado, estamos hoy día para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. La pregunta de hoy día es, ¿saben cuál fue el mensaje central del apóstol Pedro en la primera predicación que él tuvo? Ese mismo mensaje hoy día se está compartiendo a nivel mundial por todas las personas que han creído en Jesucristo, así como el apóstol Pedro y muchos más. A Pedro se le encomendó de abrir las llaves del reino de los cielos. ¿Y cuál fue esa llave que puede abrir el reino de los cielos? La predicación que él tuvo como mandato por parte de nuestro Señor Jesucristo, y para ti y para mí también, porque cada uno de nosotros estamos cumpliendo ese mandato de la gran comisión de ir y predicar a toda criatura, a toda persona, para el perdón de sus pecados, para que ellos se puedan arrepentir. Pero no es una palabra que nosotros podamos decir arrepiéntete y escuchen nuestra palabra. No, es el Espíritu Santo el que va a convencer, el que va a hacer su obra en la vida de las personas que se arrepientan. Por eso justamente la actuación del Espíritu Santo fue muy crucial en el momento de la predicación del apóstol Pedro. Para poder entender bien cuál fue el primer discurso del apóstol Pedro, si vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, no lo vamos a leer todo por falta de tiempo. Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 y el capítulo 3. Vemos ahí cuando estuvieron reunidos los apóstoles y muchos que habían creído en Jesucristo. En el tiempo de Pentecostés vino el Espíritu Santo en forma de llamas. Y ahí cada uno recibieron el don del Espíritu Santo. Y desde ese momento, los que estaban ahí habían sido testigos de lo que Dios estaba haciendo en la vida de estas primeras personas, incluidos los apóstoles. Y ahí estaba Pedro, ¿no? Por eso Pedro va a dar un discurso ante mucha gente. ¿Y cuál es el tema central o el mensaje central de Pedro? Convertidos para recibiros el perdón de los pecados. Hoy mismo también se dice, conviértanse ustedes para que reciban el perdón de los pecados. Para que ustedes tengan la salvación de sus vidas, tienen que arrepentirse de todos sus pecados. En la primera predicación de Pedro fue con ayuda del Espíritu Santo. No fue porque Pedro empezó a hablar de una manera fuerte, como él era así. No fue en un tono como diciendo de una amenaza o algo. No, él estaba citando a los profetas, aún a David, que las profecías se estaban cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la labor crucial del Espíritu Santo fue tocar los corazones de estas personas que estaban escuchando. Y un número de 3,000 personas creyeron en ese momento a las palabras del apóstol Pedro y el convencimiento a sus corazones de parte del Espíritu Santo. Aquí Pedro citó a los profetas, Joel, hasta David. Entonces eso fue crucial para la predicación, nombrar, citar lo que los profetas estaban hablando en la profecía
de que iba a venir un Mesías a salvar la humanidad. El apóstol Pedro, luego hablando a los judíos sobre la crucifixión de Jesucristo, ellos tenían que arrepentirse para el perdón de sus pecados. Ustedes pueden ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos 23, 36 y 37. Y luego ellos debían de reconciliarse con Dios a través de su arrepentimiento. También podemos ver esto en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40. Y eso es justamente lo que cada uno de nosotros debemos de compartir, lo que Jesús hizo por la humanidad y qué es lo que tiene que hacer en respuesta a la gente para que ellos puedan recibir el perdón de los pecados. Si el primer discurso del apóstol Pedro fue con ayuda del Espíritu Santo para que muchos, por medio de estas palabras, ellos tenían que arrepentirse. Hoy en día también, cuando cada uno de nosotros hablamos de lo que Jesús puede hacer en la vida del ser humano, para que pueda cambiar su manera de vivir, para que pueda cambiar su manera de pensar, ya no sea esa persona de antes, sino una nueva persona. Dios está dando oportunidad para que la humanidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea salvo por Él. Por eso, las personas que siempre estamos compartiendo la palabra de Dios, no es para que nosotros seamos famosos, sino para hacer valer ese testimonio que Dios hace en la vida del ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo cuando estas personas se arrepienten. Ese testimonio vivo del arrepentimiento de una persona es para que otra persona también pueda creer lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas y también puede hacer en tu vida y en mi vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del ser humano. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. El primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000 personas y cada uno al creer se bautizaron para el perdón de sus pecados. La importancia de poder nosotros identificarnos con Cristo a través del bautismo. No, uno dice, no, yo me bauticé de pequeño, pero tenemos que entender que la Biblia no habla de bautismo de niños, habla de dedicación a los niños a Dios. Eso habla la Biblia, pero no habla de bautismo de niños. ¿Por qué no hay bautismo de niños? Porque no hay conciencia, aún en los niños. Ellos no saben lo que es lo malo. En cambio, una persona consciente con su sano juicio sí puede bautizarse. ¿Por qué? Porque está entendiendo lo que Dios quiere hacer en la vida de este hombre. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta persona? Primeramente, tiene que arrepentirse de todos sus pecados para que Dios pueda borrar todos estos pecados que tiene. Una vez borrados, Dios nunca más se acuerda de su pasado. Va a contar desde ese momento, desde su nacimiento espiritual. Ahí cuenta Dios esa nueva vida en Cristo. El pecado que ya tuvo atrás ya lo sepultó. La palabra de Dios dice que Él ya lo taponeó, lo puso a lo más profundo del mar y ya nunca más se va a acordar. Aunque muchos se acuerdan, uy, esto hice antes, Dios me perdonará. No, Dios ya te perdonó. En el momento que tú te has arrepentido de tus pecados, Dios ya te perdonó. Eres una nueva persona en Cristo. Por eso la importancia de poder nosotros creer en aquel que vino a salvar nuestras vidas. Esa fue la primera predicación del apóstol Pedro. Convertidos para recibir el perdón de pecados. Yo no sé si tú seguirás creyendo lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios te quiere salvar a ti. Por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar esa salvación que cada uno de nosotros necesitamos. Y para terminar, esos 3,000 que se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesucristo, ahí se inició la primera iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Todos los que se arrepienten, todos los que tienen a Jesucristo en su vida. Esas personas que se han convertido al Señor
son la iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo le dio las llaves del reino, para que por medio de la predicación ahí muchos creyesen y ahí después se añadan. Esa es la primera iglesia, los que se han convertido, los que se han arrepentido de sus pecados. Esta es la iglesia del Señor. Hoy en día millones, miles se están añadiendo a la iglesia del Señor. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia son todos los creyentes en Cristo. Cuando Jesús venga, va a venir por una iglesia, va a venir por su iglesia, una iglesia pura, santa, una iglesia que solamente hace su voluntad. No va a venir por una religión, no va a venir por los testigos de Jehová, no va a venir por los mormones, no va a venir por los adventistas, no va a venir por el Movimiento Misionero Mundial, no va a venir por la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, no va a venir por X denominación. Él no viene por lugares específicos, Él viene por su iglesia, y su iglesia son personas que se han arrepentido, que han creído en Él y que solamente están haciendo su voluntad. Cuando ellos empiezan a hacer su voluntad es porque ellos están haciendo esa obra completa que Jesucristo hizo en la vida de estas personas y solamente están haciendo lo que les toca seguir, solamente obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ya no hacer otra cosa ya. Ya nuestras ideas, nuestros pensamientos ya no valen. Cada uno los que han creído en Jesucristo tienen el Espíritu Santo y tienen que ser controlados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, ser llenos del Espíritu Santo, andad en el Espíritu. Cada uno de nosotros debemos ser controlados a través del Espíritu Santo, ya no nosotros. Así es que, si tú quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, cabeza de la iglesia, tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados y bautizarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que predicó en el primer discurso de Pedro. Igual en el segundo y consecutivamente, hoy en día se hace lo mismo. Y millones se añaden a la iglesia de Cristo, no se añaden a una religión. El que sigue una religión, sigue en una religión con mandato de hombres, con enseñanza de hombres que están excluyéndole a la palabra del Señor y están poniendo sus propias palabras, sus propios principios, y no están siguiendo o no se están rigiendo bajo los principios de Dios. Por eso hay tantas cosas que las religiones están haciendo, se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque siguen la idolatría, siguiendo enseñanzas de hombre, mandatos de hombre, menos a los mandatos de la palabra del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor pueda tocar tu corazón, que el Señor pueda realmente hablar a tu corazón y tú te puedas arrepentir de todos tus pecados para la salvación de tu alma. Porque sabemos que Jesús vino un día, así como vino un día, también va a regresar y va a venir por su iglesia. Yo no sé si tú vas a estar dentro de la iglesia. No vas a decir, yo siempre hago lo bueno, nunca hago lo malo. El que haga lo bueno, el que nunca hagas lo malo, el que te portes bien, no te hace una buena persona, no te hace merecedor que tú te vayas al cielo. Tú tienes que hacer lo que el apóstol Pedro decía, convertidos para recibir el perdón de los pecados. Eso es lo que Jesús quiere que tú hagas hoy día. Dios lo bendiga.